Bienvenido cada uno de ustedes a esta clase tutorial centrada en el alumno, a partir de la lectura de su ensayo semanal. Una buena tarde, licenciada Matute. Bienvenida a esta clase tutorial en que nosotros trabajamos ya el ensayo final sobre Wagner y a la vez que le deseamos una buena tarde, que le agradecemos por estar puntual. Tendremos todos los oídos para escuchar su idea fundamental sobre Wagner en su ensayo y luego su experimento musical. Es toda suya la clase tutorial, licenciada Matute, y usted, como maestra que es de piano, pues estoy seguro que nos va a dar una buena sorpresa. Adelante. Buen día. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. Primero le saludo, un gusto saludarle nuevamente. Y bueno, entonces, como usted dice, voy a empezar entonces con la lectura del ensayo para después ir a la parte del experimento musical. Entonces, a ver, solo lo pongo aquí. Ok, aquí está. Entonces, solo para hablar en torno a lo que usted me comentaba la vez pasada que tuvimos la tutoría, a la final decidí realizar el ensayo en torno a lo que es el efecto de la catarsis, ya que como usted mencionó, habían 3 funciones, la tragedia griega, y decidí ir por la parte de la catarsis, y es lo que desarrollé en el ensayo. Entonces, bueno, maestro, voy a proceder a leer. Entonces, el título de mi ensayo es la música y la catarsis en el hombre, tomado de la idea wagneriana en torno a la tragedia griega. Entonces, la Grecia clásica es sin lugar a dudas una de las culturas más trascendentes en la historia de la humanidad, puesto que hasta la actualidad es motivo de estudio e influencia en diversos ámbitos del conocimiento humano. En el campo artístico, uno de los aportes que dejó es la tragedia, no solamente porque ha inspirado el pensamiento de artistas hasta la actualidad, sino porque ya en su época cumplía con una función muy importante dentro de los mismos griegos. Se trata de un género teatral en el que se representaban diversas historias que toman inspiración en la mitología griega, cuyo argumento y desenlace eran desarrollados poéticamente y de carácter dramático. El compositor alemán Richard Wagner, según diversas anécdotas en torno a su vida, desde temprana edad demostró gran fascinación por la cultura griega y la tragedia. Esto es mencionado y ampliamente desarrollado por el mismo compositor en su libro Arte y Revolución. Al igual que otros artistas o filósofos, Wagner logró encontrar en la tragedia más que solamente una actividad artística con función de mero entretenimiento, pues ésta era capaz de llegar a lo profundo del espectador y trascender en él. En relación al ser humano y la tragedia, Wagner escribe: en la tragedia se encontraba a sí mismo, reconocía la parte más noble de su ser confundida con lo más noble del alma colectiva de toda la nación, convocando su propio ser, su íntima conciencia, recibía el anuncio a través de la obra de arte trágica. Para entender esta idea wagneriana debemos remontarnos años atrás, pues este juicio no es original del compositor, sino que se remonta al pensamiento de los mismos filósofos clásicos, siendo uno de ellos Aristóteles. Aristóteles reconocía en la tragedia griega diversas funciones específicas que en conjunto lograban su trascendencia en el espectador. Una de estas era la capacidad de purificar las bajas pasiones del ser humano a través de la experiencia que suponía presenciar esta representación teatral. En su tratado de poética, con el propósito de caracterizar a la tragedia, Aristóteles explica lo siguiente: la tragedia es la imitación de una acción seria y completa, de una extensión considerable, de un lenguaje sazonado, empleando cada tipo por separado en sus diferentes partes y en la que tiene lugar la acción y no el relato, y que por medio de la compasión y del miedo logra la catarsis de tales padecimientos. Esto nos introduce automáticamente a la palabra clave que nos permite entender su idea a detalle: la catarsis. Etimológicamente, este término de origen griego quiere decir purificación.
Si bien, según su etimología, su significado se limita a un concepto específico, en la realidad este se ve inmerso en dos dimensiones del ser humano. Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, la catarsis es la expulsión espontánea o provocada de sustancias nocivas al organismo en su dimensión biológica. Y por otro lado, dentro de la dimensión emocional del hombre, lo cual nos conduce a su vez al ámbito psicológico, esta es definida como purificación, liberación o transformación interior suscitadas por una experiencia vital profunda. Joseph Breuer y Sigmund Freud tomaron como referencia este concepto y desarrollaron en el área del psicoanálisis lo que se conoce como el método catártico. Este tiene una función terapéutica y consiste en conducir al paciente a indagar y desbloquear recuerdos de su vida que han sido por lo general traumáticos y que por ende han sido reprimidos. Al entrar en contacto con estos recuerdos se producía la catarsis, puesto que la persona podía liberar o descargar de una manera sana los afectos o sentimientos negativos que había mantenido en reprensión en su inconsciente. Hasta la actualidad y en continuación a la línea de pensamiento de Freud y Breuer, se continúa empleando este concepto en áreas principalmente emocionales y psicológicas. Sin embargo, y como fue previamente mencionado, la catarsis encuentra su origen y definición en la tragedia griega y en la función purificadora que Aristóteles observó en ella. La misma RAE ofrece dos definiciones más para este término que nos devuelven a la Grecia clásica, las cuales son: entre los antiguos griegos, purificación ritual de personas o cosas afectadas de alguna impureza, y efecto purificador y liberador que causa la tragedia en los espectadores, suscitando la compasión, el horror y otras emociones. Consecuentemente, y en base a la observación de Aristóteles, la catarsis era un elemento fundamental de la tragedia griega. Cuando el espectador contemplaba la dramatización y se introducía en el argumento de la historia, ésta lograba despertar o provocar diversas emociones: compasión, dolor, temor, tristeza, nostalgia, etc., las cuales le permitían empatizar, sincronizar y principalmente identificarse profundamente con el protagonista de la escena. Contemplar la tragedia significaba evocar en el espectador aquellos mismos sentimientos que había experimentado en otros momentos de su vida. De este modo, la persona lograba liberar sus emociones o purificar sus afectos. A través de la tragedia, los sentimientos negativos y reprimidos eran purificados y por ende la persona terminaba experimentando serenidad y alivio, lo que evitaba que ceda ante impulsos, pasiones o afectos negativos. Retornando al pensamiento de Wagner, este consideraba que era necesaria una revolución social debido a que ésta se encontraba en declive. Sin embargo, para llegar a esta, era necesario en primer lugar una revolución artística. Aquí toma protagonismo la tragedia griega nuevamente. Wagner encuentra en ella el mejor medio para alcanzar la revolución en el arte que tanto anhelaba y buscaba. Por esta razón, se inclinó por la ópera, la cual, si bien no es lo mismo que la tragedia, guarda amplias similitudes con la misma. Si bien el compositor no menciona explícitamente la función catárquica del drama griego, sí estaba contemplada en su visión del mismo. Wagner no pretendía transmitir el mismo mensaje que los griegos en su tragedia lo hacían, pero sí buscaba usar su esencia para transmitir sus ideales. Esta esencia se puede observar en dos maneras. En primer lugar, y en cuanto al aspecto formal, la tragedia contemplaba en sí misma la unión de todas las artes, pero fue con el tiempo y en relación a su decadencia que cada una se separó para desarrollarse en lo individual. De esta manera, Wagner la recrea en la ópera, la cual igualmente unifica las artes en un mismo escenario. En segundo lugar, y como se lo ha desarrollado ya, la catarsis era un elemento fundamental en la tragedia, pues esto era lo que la caracterizaba como una experiencia transformadora en lo profundo del ser humano y lo que captó la atención de muchos, entre ellos Wagner. Si separamos la música de las demás artes, no con el afán de comparar, sino simplemente de delimitar,
podemos ver que por sí sola y entre sus muchas funciones ejerce también una función catárquica en el ser humano, pues es igualmente capaz de evocar diferentes sentimientos e incluso memorias en el oyente, al punto de llevarlo a liberarse emocionalmente. Una gran parte de la música escrita, desde tiempos antiguos hasta la actualidad, tiene contenido lírico y el resto es puramente instrumental. Si bien la poesía, la cual Wagner consideraba que era hasta cierto punto más importante que la misma música dentro de la composición del drama musical, o lírica, nos orienta concretamente hacia un sentimiento. Los elementos netamente musicales, melodía, armonía y ritmo, por sí solos también son capaces de hacerlo, lo que hace a su vez más complejo y le da ese factor de añadidura a la música. Tantos testimonios existentes a lo largo de la historia, por mismos artistas, filósofos o melómanos en general, ejemplifican la capacidad catárquica de aquella música que, sin el empleo de palabra alguna, logra llegar a lo profundo del corazón del hombre y evocar todo tipo de sentimientos. Woody Allen, reconocido director cinematográfico, mencionó en una entrevista que escuchar la música del mismo Wagner le provocaba ganas de invadir Polonia, en referencia a la cabalgata de las Valquirias, la cual fue usada en su película Misterioso asesinato en Manhattan. Si bien esto último está dicho en sentido metafórico, demuestra la capacidad que posee la música de evocar, en este caso, sentimientos que en conjunto al contexto de pensamiento del compositor guían y lideran a esta emoción. El mismo Pitágoras, matemático griego, encontraba asociación de cada modo musical griego, jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio, con un sentimiento específico. Y por último, la música instrumental de tantos compositores a lo largo de la historia que dejaron por escrito o testimonio oral los sentimientos, memorias o sucesos que fueron evocados en la composición de dichas obras, ejemplifica y demuestra la capacidad que tiene la música de remover en lo íntimo del ser humano, a través de lo que acústicamente son solo sonidos y silencios. Si bien Wagner entendía como ideal para revolucionar al arte y a la sociedad, por ende al hombre, al drama musical, la música por sí sola tiene igualmente la capacidad de evocar y liberar inconscientemente sentimientos de todo tipo, provocando el efecto catártico, del cual profesionales en distintos ámbitos de la historia hablaron en el pasado. Esto no necesariamente le suma ni le resta valor, pero sí le otorga al menos una parte del factor revolucionario que Wagner anhelaba plasmar en el arte mismo. Ese es mi ensayo maestro. Excelente, excelente, licenciada Batute. Muy bien, muy bien. Pues esto es lo que se pedía, precisamente, concentrarse en un solo tema. En este caso, concentrarse en una sola idea, que es la de catarsis. Catarsis que efectivamente, como usted lo manifiesta, proviene como idea, como término, como práctica de Aristóteles. Aristóteles en su poética habla mucho de la catarsis como un elemento esencial de la tragedia griega. Y pues hay un estudio muy amplio, como usted también lo hace, sobre la catarsis, porque el traductor de Aristóteles, el mejor traductor a mi manera de ver, en edición trilingüe, en castellano, en latín y en griego de Aristóteles, que es Valentín García Yebra, que publicó en la editorial Gredos de Madrid, de España, publicó la traducción y la edición crítica de la poética de Aristóteles. Allí hay más de 100 páginas, sin exagerar, de estudio sobre la catarsis. La catarsis como purificación, esta es la idea fundamental. Y Wagner le toma a la música y a la música catártica como purificación, y justo en los términos aristotélicos, que es purificación de las pasiones por el miedo o por la compasión. En este sentido, Woody Allen
indudablemente hace una referencia al pathos, a la pasión. Cuando Wagner dice sobre la ópera que el pathos teatral, la ópera es teatro también para Wagner, nos ilustraría con claridad a dónde apuntaba desde siempre la orientación del teatro moderno en orden al teatro de la antigüedad. Y aquí tenemos justamente el pathos, la pasión que pone Woody Allen al decir esa relación con Polonia. Pues bueno, esto ya nos indica que es un concepto generador de sentido, lo que usted emplea. Y le felicito, porque es un concepto extraordinariamente bien traído al caso. Porque tenemos nosotros sobre Wagner, precisamente, la opinión que tiene Ernst Bloch, un gran estudioso de Wagner, que dice que la música natural de Wagner no quiere volver en definitiva solo a las raíces sonoras suyas, a las raíces griegas, por ejemplo, sino al más universal dominio del terror o del hechizo de la voluntad del mundo. Aquí está precisamente la catarsis. Es la purificación como dominio del terror, según Ernst Bloch. Y por eso usted hizo muy bien en citar al maestro de la sospecha, según Paul Ricoeur, que es Sigmund Freud. Sigmund Freud con su estudio también sobre lo catártico. Y lo hizo muy bien en citar usted de pasada y en el contexto de lo griego a Friedrich Nietzsche. Y claro, sin decirlo, sino que tácitamente ya lo expone usted, la relación entre Wagner y Marx, porque Wagner se muestra un comunista, se muestra un seguidor de Marx en El arte y la revolución. Allí tenemos a los tres maestros de la sospecha unidos en el concepto de catarsis puesto en práctica en la música de Wagner. Estupendo, licenciada. Brillante su exposición, su ensayo sobre un punto específico de Wagner. Pues y ahora sí, están ya preparadas todas las condiciones necesarias para mostrarnos su experimento musical. Ok, maestro, muchas gracias primero por sus comentarios. A ver, maestro, antes solo para explicar de qué trata mi experimento musical, bueno, evidentemente decidí tocar algo de Wagner. Al momento de buscar y qué exactamente tocar, mi primera idea había sido buscar alguna transcripción o adaptación más bien de alguna parte específica de alguna ópera para piano, ¿no? Y eso me llevó a buscar las óperas, además que, como se mencionó en el ensayo, bueno, mundialmente Wagner es principalmente conocido por su trabajo de ópera. Entonces, lo consideré. Sin embargo, al ponerme a pensar en el efecto y justamente en el tema de mi ensayo, que es en sí la catarsis de la música, que si bien es Wagner, pero al final hablamos de la música en general. Entonces, siendo muy honesta, muchas veces al yo ver óperas de Wagner no entendía en realidad el efecto, o mejor dicho, no comprendía a plenitud la idea del compositor. Bueno, para empezar por el mismo idioma, ¿no? Incluso con las traducciones que se presentan ahí, porque obviamente siempre hay la traducción en la ópera. Aún así, por el contexto cultural y las ideas de él, no lograba entender a plenitud. Entonces decidí ponerme a investigar algo que no sea la ópera de Wagner para ver su trabajo instrumental, específicamente de piano. Y me encontré con las sonatas que tiene Wagner para piano. Y bueno, decidí escucharlas y al final decidí tomar una
Y bueno, no la toqué completa, en realidad solo estoy tocando unos 2 minutos de la sonata, es una sonata en la mayor. Y decidí hacerlo porque personalmente, bueno, y esto sí ya es criterio muy mío personal, es el efecto de ese mismo efecto que produce la catarsis, de mover las emociones, de evocar sentimientos, todo eso, es lo que personalmente en mí produjo más bien las sonatas para piano, y la que a mí más me gustó, que es la que he grabado, la que grabé, en la que he decidido presentar. No, y con esto no estoy restando valor a las óperas de Wagner, ¿no? Simplemente es ya algo muy personal que yo decidí ir más por la parte del piano, de la música específicamente para piano. Entonces, le voy a presentar lo que yo grabé. Está, la verdad, cuando grabé con mi interfaz, y está un sonido ahí que se cuela, pero espero que no interrumpa lo que le voy a presentar, maestro. Entonces, le voy a compartir sonido. Perfecto. Eso es, maestro. Me gustó muchísimo, licenciada Matute. No hay duda que usted es maestra de piano, es profesora de piano, está muy bien. Me gusta mucho porque es una interpretación que se nota que es personal, es bueno, no es algo mecánico. Soy, pues, crítico de lo mecánico. Lo suyo es vivencial, justamente como Wagner trataba de hacer las cosas. Tanto es así que al escuchar la sonata que usted ha tenido la bondad de ponerlo como un experimento musical de entender a Wagner en toda su dimensión, Wagner dice cuando fue a verlo a Beethoven que él trató de lograr algo de dinero para el viaje y llevé al editor unas sonatas para piano, precisamente las sonatas wagnerianas. Llevé unas sonatas para piano, a ver si le vendía al editor esas sonatas, Wagner, compuestas por mí mismo, dice él. Es decir, él se ufana de que son sonatas muy propias de él, de Richard Wagner, ¿eh? Compuestas por mí mismo.
Y esto es lo que él le ofrece al editor, de acuerdo con el modelo del maestro. Es decir, de acuerdo con el modelo de quien todavía no lo conocía, a Beethoven, pero ya era su maestro, porque él fue a conocerlo y a que sea su maestro. Y el hombre, el editor, me vino a decir en pocas palabras que yo estaba loco con mis sonatas. Fíjese usted, licenciada, a dónde llega la mala interpretación de un especialista, editor de música, frente a un talento como Wagner, que hemos saboreado gracias a usted en su interpretación de piano, y de un hombre que componía la sonata dentro de este espíritu de la purificación. Por eso viene muy bien su ensayo con la sonata que usted acaba de interpretar. Esas frases musicales nos llevan nuevamente hacia el concepto de purificación wagneriana, que era una forma nueva de ver la purificación griega ya planteada por Aristóteles respecto de la tragedia griega. Básicamente, una catarsis de Sófocles, de Eurípides y también de Esquilo, pero básicamente de Sófocles. Básicamente de Sófocles respecto de Antígona, por ejemplo, en esa trilogía maravillosa de purificación de las pasiones, de ese pathos griego, del que hace pues alusión también Woody Allen, que es el pathos de Edipo, Edipo Rey y Antígona, la gran trilogía de Sófocles, a la que tanto gusto podía haber llegado a tener Wagner en la composición de sus obras. Muchísimas gracias, licenciada Matute. Felicitaciones y pues que tenga usted un buen día luego de haber dado este talento suyo en el tutorial. Muchas gracias, maestro. Ha sido un gusto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Que tenga una buena tarde. Felicidades. Hasta luego. Gracias, maestro. Felicitaciones. Gracias. Hemos finalizado la clase tutorial de hoy. Luego de haber generado pensamiento, de alejarnos de los lugares comunes y de los tópicos. Felicidades y hasta un nuevo tutorial.